Buenos negocios. Buenos negocios ya está aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la entrega del programa Buenos Negocios de hoy. Como siempre, nuestro espacio trayendo el contenido actualizado más interesante para emprendedores, gente de negocio, empresarios, profesionales y como siempre con invitados internacionales que nos visitan. El día de hoy nos sentimos más que satisfechos de tener en nuestro set al señor Tony Delgado, quien es un consultor de negocios y con gran experiencia en los temas de inversiones, que estará abordando el tema Emprender es invertir. Y estaremos hablando sobre modelos financieros y de negocios que funcionan, que permiten tener sostenibilidad y tener una mayor probabilidad de escalamiento y de crecimiento. Así es que quiero dar la bienvenida en el día de hoy al señor Tony Delgado, agradeciendo que de esa agenda súper ocupada que siempre tiene, pues pueda estar con nosotros en el programa de hoy. Bienvenido, Tony, qué bueno que estás aquí. Hola, Mayra, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Me da gusto escuchar que estás bien. Pues bueno, estoy aquí para charlar contigo exactamente sobre los temas que me estás mencionando, que estás mencionando a tu público. Y también aprovecho para agradecer a todas las personas que se conectan para ver tu programa de Buenos Negocios. Muchísimas gracias. La verdad es que siempre nos gusta edificar y traer este tipo de información a nuestros invitados del programa, y con un tema así tan llamativo e importante como esto de que emprender es invertir. Y quiero que lo veamos desde dos ópticas. ¿Cómo se hace relevante que una persona invierta en emprendimiento, pero cómo las instituciones de apoyo en términos financieros también sean inversores o sean inversionistas ángeles o de otra naturaleza, pueden ver el emprendimiento como un atractivo? Vamos a comenzar entonces. ¿Cómo puede una persona invertir por medio del emprendimiento? Bueno, realmente una persona por su cuenta, cuando desea emprender, está invirtiendo sus recursos, sus ahorros o los recursos de alguien más en algo que le va a generar ciertos ingresos. Eso es una parte importante. Una persona debe seleccionar a qué se va a dedicar, en qué sector se va a encontrar, qué tipo de negocio va a realizar, y después de un análisis de forma general, porque déjame decirte antes que el emprendedor se encuentra en diferentes etapas siempre. Desde que es un emprendedor que inicia, que tiene conocimientos generales de una cultura emprendedora, hasta un emprendedor que va solicitando y acercándose a instituciones tanto financieras como instituciones que se dedican a apoyar a emprendedores. Me parece que ustedes tienen algo parecido. Tú diriges algo, sí, un organismo donde apoyan a ciertos emprendedores. Regresando al tema de la inversión, hay dos tipos de inversiones: la que hace el mismo emprendedor o la que otras personas pueden hacer dentro de ese emprendimiento. Podríamos pensar inversionistas ángeles, tal vez un poco de capital semilla. Hay diferentes esquemas desde un punto de vista de instituciones que se dedican a apoyar a emprendedores. Pero el emprendedor debe saber que todas sus acciones que realiza de comercialización, de colocar su emprendimiento en el mercado, y cuando me refiero a mercado es cuando lo está comercializando, deben entender que hay dos tipos de inversionistas con él. Alguien que puede ser su socio, un amigo, un familiar o alguna persona que haya conocido, y que todo ese dinero que está invirtiendo en su propia empresa es financiamiento interno, y todo lo que venga de fuera es posiblemente financiamiento externo, es decir, recursos propios o recursos que vienen de fuera.
Y muchas veces el emprendedor en estas etapas no puede acceder a todos los esquemas de financiamiento que existen. Pero me quiero detener en este momento. No sé si tengas algún comentario de lo que estoy comentando. Ok, mira, la gente cuando emprende tiene algún punto de partida, claro está, o sea, así como decías, o emprende con recursos propios, aporte de familiares, personas del entorno, o recurre a inversionistas que colocan recursos en su emprendimiento, en su proyecto, o busca, por ejemplo, financiamiento de la banca. Pudieran ser opciones dentro de muchas que se pudieran. Importante entonces comprender por qué hay que ser analítico y crear un modelo de negocio que es el más apropiado para una persona emprender cuando tiene en mente una idea o está poniendo en marcha cualquier tipo de negocio. Háblame de tu experiencia asesorando en modelos de negocios que sean exitosos. Ok, mira, antes de hablar sobre modelos de negocios exitosos, quisiera comentar que puede haber proyectos muy buenos que entran al mercado en un mal momento y proyectos que podrían no ser atractivos y que en un momento del entorno, el entorno se presta para que pueda tener éxito. El ejemplo claro es el tema de la pandemia. Mucha gente se dedicó a hacer cubrebocas, a hacer gel con base en alcohol para el tema de prevenir pues contagiarse o contagiar a otros. Hace 2 años, una persona que hubiera emprendido bajo un contexto diferente de pandemia con estos 2 productos, seguramente no hubiera tenido el éxito que están teniendo en este momento muchos de los emprendedores que iniciaron a hacer esta actividad cuando inició la pandemia, cuando escucharon que se estaba dispersando el virus por diferentes partes del mundo y desde ahí empezaron a ver la oportunidad para poder desarrollar algo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, el tema tecnológico. Muchas veces pensamos que emprender en temas que se escuchan muy atractivos, que se ven muy atractivos, como podría ser el tema de la realidad virtual, va a hacer que una empresa tenga rendimientos importantes, que una persona invierta en esos rendimientos, en esa idea de negocio y obtenga un rendimiento, una utilidad y pues sí, efectivo para seguir operando constantemente, pero posiblemente no esté en las condiciones para poderlo desarrollar por varias cosas. Posiblemente sea el país o sea un tema que culturalmente no sea aceptado. Y si te das cuenta, son proyectos que posiblemente uno no hubiera funcionado si hubiera empezado antes, como el tema del cubrebocas y el gel que tiene alcohol para frotarse en las manos, y el otro que estoy mencionando de la realidad virtual. Eso es lo que te puedo mencionar respecto a modelos de negocio exitosos o modelos financieros exitosos. Respecto al tema de modelos financieros exitosos, importante, mis ingresos deben de ser lo suficientemente amplios para que cuando se vayan reduciendo por mis gastos y mis costos, pueda tener yo una utilidad. Y más importante aún, que yo pueda cumplir con los plazos en caso de que yo reciba pues alguna materia prima en préstamo, que yo pueda cumplir con mis ventas, yo pueda cumplir esos pagos para que yo pueda tener un círculo un flujo de efectivo que me ayude a poder pagarlos. Esa es una característica. Okay. Importante. Tony, y en el caso, por ejemplo, de emprendedores, que así como colocas el ejemplo de la pandemia, de las oportunidades que se dieron para emprender en ese modo de los tapabocas, por ejemplo, u otros materiales de protección,
¿Qué pudo haber sucedido con emprendedores que no hicieron un plan, que no desarrollaron un modelo de negocio, que no hicieron las evaluaciones de mercado y, por ejemplo, fabricaron tapabocas y no calcularon el tamaño de su mercado y se quedaron con un inventario o con unas ventas ahí detenidas que quizás a esta hora todavía no han podido vender? ¿Qué opinas tú de invertir de esa manera y de no realizar los planes y las previsiones correspondientes? Bueno, como mencionaste en un principio, el emprendedor tiene diferentes fases. La primera fase del emprendedor es que se va a equivocar muchísimo. Eso es algo muy importante de tener claro. O sea, el emprendedor se va a equivocar. ¿Por qué? Porque posiblemente no tenga una cultura emprendedora, posiblemente nunca vio programas como el tuyo donde enseñan a otros emprendedores a poder realizar mejor las cosas. Esa podría ser una situación. Pero la otra importante, ¿qué es mejor? Que un emprendedor fracase rápidamente. No tiene nada de malo que un emprendedor fracase rápidamente, pero que fracase con poco dinero invertido y que fracase a una edad temprana. ¿Por qué? Porque una persona que invierte y fracasa a una edad temprana es más fácil que se recupere a lo largo del tiempo que una persona que ya está, pues, tal vez tratando de invertir los fondos que ahorró durante toda su vida en un proyecto que no va a tener resultado. Eso es lo que yo podría decir primero. Y después, es muy importante el tema de los conocimientos generales del emprendimiento, poder validar la idea de negocio, saber realmente cuál es la propuesta de valor y algo muy importante que muy pocas veces hacemos, determinar diferentes perfiles de quiénes son nuestros clientes. Por ejemplo, en tu caso, tú ya sabes quiénes son las personas a las que vas a dirigir tu mensaje, pero también ya sabes a las personas a las que vas a entrevistar. Y muchas veces esos principios básicos no los considera el emprendedor y lo va llevando al fracaso. Si a eso le sumamos que no hay planeación, que no hay un modelo de negocio, que no hay un modelo financiero, es decir, trabajar sin método, como decimos en México, trabajar al aventón, pues puede resultar con un impacto desfavorable para su bolsillo. Mira, Tony, nosotros tenemos experiencia con centros de emprendimiento universitarios. Por ejemplo, el Centro Nace un Emprendedor, que recibe constantemente emprendedores a diferentes niveles, pues realiza un trabajo de cultura, de mentalidad emprendedora, de sensibilización, educación, otros criterios y parámetros. Me gusta mucho la parte del modelo financiero que menciona, porque a veces cuando invitamos al emprendedor a hacer un alto en el camino y evaluar los costos, a evaluar la inversión y todo el aporte financiero requerido, más los temas de rentabilidad, lo encuentran un poco tedioso en general. Dicen, ay, pero que hay que calcular mucho, que yo no sé de contabilidad. Digo, esto no es contabilidad. O sea, creen que es una contabilidad complicada que van a tener que llevar. ¿Qué herramientas sencillas dentro de lo que es un modelo de negocio, un modelo financiero, perdón, nos puedes mencionar para quizás desmitificar que es muy difícil hablar de finanzas cuando uno está emprendiendo? Es muy fácil poder hacer un ejemplo. Mira, imagínate un emprendedor que hoy tiene que ir a la escuela. Ese emprendedor tiene que calcular el costo que va a realizar para poder trasladarse hasta su escuela, el tiempo que va a realizar para poder llegar a la escuela, los materiales que tiene que llevar para poder utilizarlos en la escuela, el horario en que se tiene que levantar, el horario que tiene que estar esperando el autobús, el bus, para poder llevarlo, o si se va a trasladar en taxi, en coche propio, en un camión urbano. Él debe de identificar cuáles son todos sus costos en los que va a incurrir y si va a pasar algún imprevisto.
Cuando nosotros hacemos eso, estamos identificando todos los costos en los que el proyecto puede incurrir. Pero para poder cubrir esos costos, necesitamos saber cuántos ingresos tenemos. ¿Por qué? Porque en función de los ingresos, yo voy a poder determinar qué costos puedo incurrir. Una de las cosas que sucede con muchos emprendedores es que dicen, ok, voy a necesitar, no sé, $1,000 para poder hacer este proyecto. Y el 80%, el 80% de los $1,000 lo utilizan en invertirlo en cosas que no van a convertir rápidamente en efectivo. El emprendedor debe saber que en todo lo que está invirtiendo lo tiene que convertir en el menor tiempo en efectivo y volverlo a reinvertir. Esa parte es muy importante. Y también, si este emprendedor tiene la oportunidad de conseguir fondos, que los fondos los pueda pagar a mayor tiempo, al mayor tiempo posible, pero con la actividad principal del negocio para que el mismo negocio pague esos fondos. Ok, pero te hago la pregunta, Tony. ¿Es prudente en la etapa temprana de un emprendimiento buscar financiamiento o recibir inversión de parte del ecosistema de finanzas, ¿no?, de un país, por ejemplo? ¿En qué etapa se recomienda esto para justamente garantizar que la sostenibilidad del negocio y que la rentabilidad sea la adecuada para poder cumplir con las obligaciones y compromisos asumidos? ¿En qué etapa tú recomendarías entonces poder tener financiamiento o inyección de capital? Yo creo que el financiamiento lo tendrías que recibir cuando tú ya tengas una estructura, no sé, el 80% de tu proyecto ya lo hayas cubierto. ¿Para qué? Para que realmente muestres a las personas que van a colocar el otro 20% en tu negocio que realmente estás comprometido y que no vas a abandonar el barco. ¿Por qué? Porque el 80% del negocio, pues tú ya lo has estado fundamentando, apuntalando. Eso es un ejemplo que ahorita se me está ocurriendo. O la otra alternativa, ¿cuándo puedo pedir financiamiento? Cuando yo ya vi que el mercado me da la oportunidad de pedir un préstamo y que con mis ventas voy a poder regresar ese préstamo y además tener una utilidad. Siempre pensando en el ciclo del negocio. En el ciclo del negocio. ¿El ciclo del negocio cuál es? Obtengo financiamiento interno, o sea, mío o de los socios, sí, o financiamiento externo, y de ahí me voy a hacerme inversión inicial. De la inversión inicial empiezo a operar. En esa operación estoy convirtiendo mis materias primas en un producto final. Este producto final lo vendo y de lo que venda, una parte va a ser para refinanciar mi operación y otra parte va a ser para regresar los recursos con sus intereses. Ese es el momento, creo yo, que un emprendedor debe de detectar para poder obtener financiamiento. Te di dos ejemplos, okay, uno práctico y uno esquemático, en un esquema donde el emprendedor puede darse cuenta acerca de esto. Mira, hay que tener para emprender mucha disciplina, por supuesto, y muchos emprendedores son temerosos hasta de emprender per se, porque muchos dicen, ay, voy a arriesgar y no quiero perder.
o voy a colocar en ese emprendimiento todo lo que he acumulado, el poco capital que tengo o el respaldo financiero que me están facilitando las personas del entorno o mi familia, como yo decía al principio. ¿En qué punto puede un emprendimiento tomar la decisión de evaluar el riesgo, de evaluar financieramente el proyecto, entonces, para tener unas finanzas saludables? Porque este es un hándicap que vemos hoy en día, que hay un tema de gestión del negocio, del emprendimiento, que es lo que lleva generalmente a la mortandad de esa empresa que naciente o en consolidación, y vemos una tasa de mortandad muy alta en los países. Entonces, ¿cuál es el momento de realizar una evaluación de inversión, de finanzas de ese proyecto? A ver cómo va, cómo podemos medir ese termómetro. Una de las cosas más importantes que el emprendedor debe evaluar es los ingresos que va a generar con su emprendimiento. Pero ya lo mencioné, el tema está en las ventas, pero las ventas están en función de dos cosas: de los prospectos a los que tú piensas que van, pues que les va a agradar lo que tú estás ofreciendo, pero también en los perfiles de diferentes clientes, al menos tener 3 perfiles de clientes donde él diga, bueno, creo que mi cliente tiene estas características: es mujer, tiene 40 años, es profesora, es soltera, vive en un apartamento, tiene mascotas, es un ejemplo nada más. O la otra es un joven que hace deporte, que además ayuda, hace voluntariado. Entonces, nosotros empezamos como emprendedores a diseñar perfiles. ¿Y dónde voy a encontrar los prospectos? Bueno, en el ejemplo de la profesora, en una escuela. Ahí voy a tener tal vez 20 prospectos, pero nada más voy a tener un cliente. ¿En dónde voy a tener mi cliente que tiene las características de que hace deporte? En un lugar donde hacen deporte. Y en ese lugar donde hacen deporte puede ser una cancha de fútbol, puede ser una cancha, no sé, de tenis, aunque se reduce en el tema de los prospectos en la cancha de tenis, pero empiezo a identificar, porque me doy cuenta que posiblemente el producto que yo estoy ofreciendo está más enfocado para el que juega en una cancha de tenis que en una cancha de... Pero yo ya tengo mis prospectos y mi perfil. Entonces, eso me va a llevar a tener un estimado de ciertas ventas. Esas ventas me tendrían que solucionar los costos y los gastos, o cubrir los costos y los gastos necesarios para dos cosas: para que me dé liquidez y para que me dé utilidad. Lo más importante que debe de entender el emprendedor, que los primeros años, los primeros días, las primeras semanas o los primeros meses del emprendimiento se va a utilizar capital intensivo, dinero en efectivo o líneas de crédito, si es que la tienen, si no las tienen, efectivo, para poder cubrir todos los imprevistos que no calculó por no haber hecho una planeación, por no haber hecho un modelo de negocio. Y aquellos que dijiste que no se atreven a emprender, dime. No. Los que no se atreven a emprender, que hagan los cálculos, que evalúen su modelo, que hagan un plan de empresa, que eso funciona. Es nuestra recomendación, porque el emprendedor que tiene miedo no desarrolla un proyecto a plenitud. O sea, porque se va a amedrentar o a la primera adversidad pues va a retroceder y va a decir, ay no, yo no voy a esperar un año, año y medio, 3 años y pasar la etapa de la incubación de los 5 años para yo ver un resultado. Yo no voy a esperar eso y yo lo voy a dejar hasta aquí. Y vemos muchos emprendedores que desertan porque no tienen la organización, la preparación o la asesoría o mentoría para ellos seguir adelante. ¿Qué recomendaciones tú le das a aquellos que tienen mayor temor? Qué bueno que mantuviste esta pregunta, porque esta parte, yo he visto en México 2 cosas para emprendedores que son pues
valientes y para emprendedores que no son tan valientes. Hay dos formas de hacerlo. Sí. Una es donaciones y dos, el tema de intercambio de servicios. Miren, siempre va a haber una persona que tenga entre sus cosas algo que no necesita. Ya. Y si esa persona tiene algo que no necesita o algo que le sobra y está dispuesta a dártelo, tú ya diste un paso importante. Y no necesariamente tiene que ser un producto físico, puede ser un servicio. Por ejemplo, imagínense que un emprendedor vive enfrente de un banquero, de la casa de un banquero. Oye, que te diga en 15 minutos cómo conseguir crédito. Esos 15 minutos es algo valiosísimo. Y con estos tiempos de redes sociales, a lo mejor este emprendedor solamente con ponerse frente a una cámara y hablar acerca de lo que aprendió de ese banquero, va a generar una comunidad y que esa comunidad en algún momento le va a comprar algún servicio. Porque resulta que las ventas ya no son como antes. Ahora parece ser que en redes sociales el 80% de lo que se publica es información, es contenido, y el 20% tiene que ver con las ventas de nuestro propio servicio. Entonces el emprendedor también tiene que ver que no siempre es invertir o perder lo que tiene. Lo que sí va a invertir es su tiempo. Entonces, puede recibir donación en físico o en un intangible como una asesoría y la puede ofrecer como contenido tal vez en redes sociales o con otros emprendedores y empezar a juntar, no sé, puede decir, ¿saben? Charla de emprendedores entre emprendedores. Ven y tómate un café y paga, no sé, tal vez voy a exagerar, $2. Sí. En media hora yo te voy a enseñar cómo, bueno, vamos a ponerle $5. Y en media hora, mejor. Sí, en media hora yo te voy a enseñar cómo obtener un crédito. Y dicen, pues mira, está bien, voy a aprender, yo voy por el crédito, pero si me dan café, voy por el café. Entonces el emprendedor ya está emprendiendo sin haber invertido mucho. ¿Por qué? Porque los mismos que van a la reunión van a fondear su emprendimiento. Y resulta que ya está emprendiendo en algo que no pensaba él, pero lo está haciendo. Y de ahí mismo puede financiar su proyecto que tenía en mente. Esa es una alternativa. La otra es el tema de las donaciones. Es decir, oigan, por ahí, ¿quién tiene tazas que ya no ocupa? Sí se llaman tazas también allá en Venezuela para tomar café. Sí, tazas, sí. Sí, tazas. Muy bien, entonces, resulta que voy a poner un anuncio. Oye, regálame las tazas que ya no quieres tener en casa. Y vas por el vecindario y resulta que te regalan, es un ejemplo nada más, no es para que lo hagas. Sí. Ahorita voy por mis tazas. Vas por tus 100 tazas, o sea, juntas 100 tazas y te das cuenta que esas tazas, muchas son de muy buena calidad. Y puede servirte para ir haciendo un inventario igual para hacer tu proyecto de enseñar cómo obtener crédito. Es decir, el emprendedor está invirtiendo su tiempo. El tema es que posiblemente el emprendedor no solamente no quiere arriesgar su dinero, tampoco quiere arriesgar su tiempo, pero tiene que arriesgar algo. Entonces es un tema de donaciones por donde puede empezar. Claro, yo pienso que eso es muy importante y en tu trabajo como consultor de negocios e inversiones, de verdad que es interesante escuchar ese tipo de recomendaciones porque veo que tienes experiencia en mercado del dinero, de fondo de inversión, de evaluación financiera, de proyectos de consultoría, de empresas, de startups y también de proyectos que tienen un aspecto temático
como proyectos verdes, sociales o sostenibles. O sea, es muy amplia tu experiencia, Tony, y me gustaría que en el cierre de esta conversación nos ofrezcas 3 consejos para que nuestro público entienda que emprender es invertir. Muy bien. Bueno, primero, nosotros tenemos que pensar 3 alternativas para poder invertir. Primera, ¿qué pasaría si yo invierto mi dinero y gano cierta cantidad, es decir, el 10%, ¿no? Que invierta $100 y gane $10. La otra sería ¿qué pasa si yo consigo $100 y gano $20? Pero de esos $100 a la persona que me los prestó le tengo que dar 10. Y la otra, ¿qué pasaría si nunca me atrevo a invertir? ¿Qué va a pasar con mi dinero si nunca me atrevo a hacerlo crecer? Esa es una de un planteamiento que uno tiene que hacer. Es decir, los economistas lo llaman el costo de oportunidad de hacer algo o no hacer algo. Y finalmente, el emprendedor debe entender que hacer algo o no hacerlo tiene un costo. Porque si no invierte esos $100, no va a pasar nada. Pero nada absolutamente, ni con el dinero, ni con él. Wow. Porque emprender realmente es algo que te ayuda a crecer. El emprendimiento puede fracasar. El dinero se puede ver mermado, pero el único que creces eres tú. Eso es algo importantísimo. El emprendedor, que fracase, va a crecer y va a poder afrontar diferentes situaciones aún después de haber tenido un pequeño fracaso. Pueden ser pocos dólares, pueden ser algo de dólares. Y el tercer punto, no sé si ya van 2 ahí, yo siento que sí. Sí, van dos. Vamos al tercero. Y el último punto, si tú buscas a tu familia, a tus amigos o a algún conocido y le platicas de tu emprendimiento y ellos están dispuestos a invertir contigo, creo que vas por buen camino. Y 2, considera ese dinero como un préstamo o como una sociedad, donde a ellos les vas a regresar tal vez en 10 años esa cantidad, pero con un rendimiento, porque ellos lo hacen porque confían en ti y piensan que vas a hacer crecer ese dinero, pero también porque piensan que vas a crecer como persona. No lo van a hacer para que tú te entretengas, porque si se trata de eso, ellos podrían entretenerse sin ningún problema con su propio dinero. Confía en que después de un proceso de emprendimiento vas a ser una persona con mucha mayor seguridad y con una actitud diferente para seguir adelante en cualquier campo en donde tú te encuentres después de haber vivido esa gran experiencia de emprender. Porque emprender realmente es invertir en un negocio y en ti. Qué bien. Bueno, Tony, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo, tus conocimientos y tu gran experiencia como consultor de negocios e inversiones, tanto para empresas grandes, startups, como para personas con proyectos en diferentes ramas. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias y saludos hasta Venezuela.